Estamos grabando. Profesor, yo no tengo nota. Ok. ¿Y has hecho los exámenes? No, ahora que me acuerdo no. Ok. Que tuve la semana que cuando tuvimos que subir, tuve una semana, se me murieron 2 familiares por el COVID, entonces, Ok. para serles sincero, se me olvidaron subir todos los trabajos Bueno, de bodega, así que... mándamelos al correo, por favor, ¿sí? Ya, ese Tú hiciste el del foro. sí, el foro lo hice, eso no tengo nota, ese sí lo hice. Claro, Lo que pero no es hice que, fue la descripción del cargo, esa no la hice. exacto. Entonces, esa envíamela al correo entonces para colocarte la calificación, porque el foro más esa es lo que te da la nota. Ya, profesor, Ok. lo hago. Dale, pues. Listo. Profe, Dime, Marco. yo solamente por correo, ¿Y no te respondí? no tengo nota. No me dijo, estaba ok, me dijo y no tengo nota. Ok. Déjame Profe, revisar y la actualizamos. Ok. Ok, gracias. Ok, entonces hoy vamos a ver lo que se llama selección de personas, ¿ok? O de personal. Ok, ¿cuál es el aprendizaje que esperamos en la actividad de hoy? Según lo que estamos viendo acá, el aprendizaje esperado es que podamos describir la función, métodos y etapas de los subsistemas de selección de personal relacionados con el área de competencia donde ustedes trabajan. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver? Vamos a ver lo que es el concepto. Vamos a pasearnos por todo el proceso, que la primera parte del proceso es la preselección. Ahí se hace un análisis del currículum vitae, comprobación de referencia, entrevista preliminar, pruebas profesionales y psicotécnicas, entrevista de selección, presentación de los candidatos al área solicitante, exámenes médicos, aquí están repetidos médicos, adscripción al puesto de trabajo y la contratación definitiva. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver aquí en esta actividad. Profe, usted Dígame. está mostrando una PPT porque nosotros seguimos viendo el aula, el aula virtual. Ya va, déjame volver a compartir pantalla. Disculpe. Ahora, Ahora sí, profe. ok, entonces selección de personas. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Describir las funciones, métodos y etapas de los subsistemas de selección de personas relacionados con el área de competencia. Contenido, como les dije, vamos a ver el concepto de lo que es selección, la fase del proceso que comienza con una preselección, ahí se analiza el currículum, se comprueban las referencias, se hace una entrevista preliminares, luego vienen las pruebas profesionales, psicotécnicas, psicológicas, entrevista de selección, se presentan los candidatos al área cliente para hacer la entrevista técnica del área, los exámenes médicos, la inscripción al puesto de trabajo o primero hacemos el contrato de trabajo y luego lo adscribimos al área. Muy bien. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y luego vemos contratación, algunos elementos del contrato de trabajo que vamos a darnos un paseo por ahí. Entonces, dejo de compartir esto y vamos a compartir entonces, vamos a ver un video sobre selección. profe, le hago una consulta. ¿Se ve el video? No, profe, no se ve. Se ve la aula. No, profe, no se ve nada. Voy. Ya va, que hay dos videos abiertos en paralelo. Ahora, Ahora sí. ok, vamos entonces.
No se escucha, profe, sí parece, parece. Se escucha bajito el profe del video. En esa medida vas a poder elegir al mejor talento que Ahora sí. cubra esa vacante que tiene tu empresa. Es muy importante darse el tiempo para seleccionar. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Y en esta serie de imperdonables de contratación, hoy le toca el turno a la selección de candidatos. Es muy importante que cuando ya estamos en un proceso de cubrir alguna vacante, realmente tengas opciones, porque entre más opciones tú tengas, en esa medida vas a poder elegir al mejor talento que cubra esa vacante que tiene tu empresa. Es muy importante darse el tiempo para seleccionar, porque esto es lógico. Cuando estamos muy a la carrera y ya nos están exigiendo esa vacante, pues muchas veces si no tienes opciones vas a elegir lo mejor que puedas, pero muchas veces esto va a repercutir en que no sea la persona, en que dure poco, en que lo rechacen o que se salga esa persona porque no fue la correcta que se necesitaba en esa vacante. Es muy importante en la selección de candidatos que eches mano a diferentes elementos que te van a poder ayudar a cuidar muy bien tu tiempo. Bueno, yo en eso soy así súper cuidadosa, para que puedas realmente dedicarle el tiempo a la gente que te interesa. Y los que realmente no te interesan, pues ahora sí que no pierdas el tiempo. Y aquí yo te voy a dar algunos tips que te van a ayudar. Lo primero es que tu vacante al publicarla pues debe ser publicada de una manera muy atractiva. Al ratito vamos a ver un video de eso. Pero una vez que tú ya publicaste la vacante y que te empiezan a llegar esos posibles candidatos, es muy importante empezar a seleccionar primero en el currículum de manera impresa con algún marcador qué cosas te llaman la atención y qué cosas son ahora sí que compatibles o machean con la vacante que te están solicitando. Una vez que ya diste lectura a ese currículum, algo que yo hago para ahorrar mucho tiempo es programar una entrevista telefónica. O sea, no lo cito presencial. Primero lo hago telefónica y ya ahí hago una serie de 3, 5 preguntas más o menos para realmente evaluar y precalificar a ese candidato. Si de plano veo que es alguien que nada más está buscando trabajo, nada más para ocuparse, que es alguien que no tiene como esa visión o el perfil que el puesto necesita, realmente desde ahí ya le doy las gracias y no lo cito a una entrevista. Ya si pasa este prefiltro de la entrevista telefónica, lo que sigue pues ya es verlo uno a uno. Y dentro de esta cita o esta entrevista que voy a tener con mi candidato, pues ahí le aplico cierta entrevista de trabajo, ciertas pruebas psicométricas para estar más certera de la decisión que vayamos a tener. Y si hay oportunidad, de una vez le programo una entrevista con quien va a ser el jefe inmediato para que yo tenga los mayores elementos y juntos podamos decidir quién va a ser el mejor candidato. Una vez que ya tienes todo este proceso de información, lo que sigue es tener una reunión, ahora sí que dependiendo de la importancia de puesto, con algunos involucrados para que tú muestres quiénes son los mejores candidatos. Y ya de ahí, algo muy importante es invertir tiempo en la parte de referencias y realmente sí tomar, no sé, 1 hora o hora y media, dependiendo del puesto por candidato, para poder validar esas 3 o 5 referencias. Es muy importante en la parte de selección de candidatos sí dedicarle un tiempo adecuado a esta parte de las referencias, porque muchas veces tú ya estás como muy seguro con la información, pero cuando ya estás haciendo las preguntas con las referencias que te dieron, pues ahí también brota información que tú no percibiste en el currículum, ni en la entrevista, ni en las pruebas psicométricas, y puede ser muy valioso para la toma de decisiones. Es muy importante también que cuando haces esta parte de la validación de referencias, te asegures de tener un machote o un formato donde estés capturando la información y siempre incluyas esta pregunta. ¿Lo volverías a contratar? Porque esa pregunta cuando la haces no es muy frecuente. La gente que está del otro lado del teléfono te va a dar información muy valiosa que te va a permitir tomar la decisión final en relación a ese candidato. Te deseo que realmente practiques mucho esto, que realmente cada entrevista, cada llamada que hagas telefónica, cada referencia que valides, realmente lo hagas con excelencia y no permitas que se haga como un proceso de rutina
y que realmente se vuelve plano y aburrido. Realmente tú tienes una gran responsabilidad como recursos humanos y esa responsabilidad es atraer a ese mejor talento para que se pueda desarrollar dentro de tu organización. Te deseo mucho éxito, nos vemos pronto y pues vamos a seguir avanzando. Ok. ¿Algún comentario con el proceso? ¿Aló? No, profe, no, está súper claro. Está súper claro, ¿verdad? De alguna forma ustedes han pasado por ese proceso y de alguna forma lo conocen. Sí, Ahora pero vamos, no, ya no se usa mucho lo de la llamada. eso, ya vamos a ver ahorita algunos elementos que vimos en el video y el tema de la síntesis curricular también ha sufrido algunos cambios, pero dentro del proceso general es eso lo que se maneja, con sus variantes, obviamente dependiendo del tipo de empresa, el tipo de puesto que vas a seleccionar y el tamaño y la importancia que le dé la empresa a la función de recursos humanos en su organización. Muy bien. Entonces, hay algunos elementos, como dice Beatriz, que no aplican ahorita, pero vamos a verlo entonces en la PPT que vamos a estar discutiendo. Ok, entonces vimos entonces los contenidos. Ok, entonces para ustedes, si yo le digo, ¿cuál es, dígame un concepto de selección? Para ustedes, ¿qué es la selección de personas entonces? Entonces es como escoger a la persona, como dice el video, idónea o que cumpla con los requerimientos del cargo que la Ok, empresa necesita. perfecto. Muy bien, ¿qué más? ¿Otro? ¿Otra persona que aporte un concepto para que avancemos? Hoy estamos como apagados. Ok, seguimos. Entonces, concepto de selección. Como lo han dicho por ahí, como lo dijo Beatriz, bueno, es escoger al candidato más idóneo para un cargo específico, teniendo en cuenta su potencial y su capacidad de adaptación. Ese es un concepto bien amplio. Otro concepto es la selección de personal. Se define como un procedimiento para encontrar al hombre clave para que cubra ¿qué? El puesto adecuado que estamos ejecutando en este momento. Entonces vamos a pasearnos y vamos a irlo llevando con algún ejemplo de ustedes que me van a ir aportando para efectos de ir validando praxis con teoría. Entonces, hay una primera parte del proceso de selección que es que la llamamos de una preselección. Las personas que hacen una primera instancia envían su síntesis curricular, lo envían a través de los portales que vimos en la parte de reclutamiento, ¿cierto? Se supone que ya eso ya está en el área de recursos humanos. Esas síntesis curriculares, ¿qué es lo que se hace con ellas? Se hace una comparación entre lo que tiene la síntesis curricular y el perfil del puesto, ¿cierto? ¿Qué es lo que exige el puesto y qué es lo que aporta el candidato que se pretende seleccionar? Ahí se evalúa el perfil del puesto, se evalúan experiencias anteriores y de alguna forma tú haces una preselección en función de síntesis curricular. ¿Cuál es la variante de esto ahorita desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista de tecnología? Ahorita recuerda que vimos la clase pasada, nos dimos un paseo muy general sobre lo que era la inteligencia artificial. ¿Recuerdan? Entonces, ahorita hay unos software que automáticamente cuando las personas suben el currículum a esa plataforma de esa empresa que hace búsqueda de personas, automáticamente esas empresas tienen un software que te clasifica y te preselecciona las síntesis curriculares haciendo ese trabajo de inteligencia artificial, comparando el perfil del puesto con la información de la síntesis curricular y automáticamente te da la cantidad de personas que cumplen con los requisitos. ¿Habían oído hablar algo de eso? Pregunto. Sí, profe. Sí, profe. Sí,
Existen Cuénteme, varios sistemas. ¿ok? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién ha tenido experiencia con eso? No, yo no, profe. No sabía. ¿Ok? Pero lo que dijeron que sí. Beatriz, lo que creo que pasa- dijiste que sí. Sí lo vi porque cuando estaba en Colombia pasaba eso. O sea, era como era de enfermería, entonces hacían una preselección si la persona estaba, por ejemplo, si era necesitaban para alguien para urgencias, si cumplía el estándar para estar en urgencia o para estar en cierto tipo de puesto. Entonces, uno automáticamente el puesto aparecía sistémicamente, solamente por eso. Y eso porque Exacto. nos daban a conocer, solamente porque el recurso humano no lo decía, nos daba a conocer solamente por eso. Que cumplía con los requerimientos y era como un pareo entre lo que decía el sistema y lo que necesitaba el puesto que cubriera. Exacto. Yo en Venezuela, yo utilizaba una plataforma que se llama Boomerang. ¿Ok? Que, Exactamente, ese mismo. con Boomerang. Exacto, sí, ese mismo era. Exactamente. Entonces con Boomerang, automáticamente, como las personas cargaban las síntesis curriculares en la página de Boomerang de la empresa, automáticamente el sistema, a través de un software que tenía la empresa, te hacía una comparación de la síntesis curricular con el perfil del puesto y las experiencias anteriores. Eso se llama inteligencia artificial, lo que vimos en la clase pasada. Y automáticamente te daba una jerarquización de las síntesis curriculares preseleccionadas. Entonces tú no tenías que revisar si te llegaron 40 síntesis curriculares, tú nada más tenías que revisar las 5 o las 6 que te daba el sistema, más nada. Tenías que perder más tiempo y más nada, porque las otras no cumplían. Claro, si tú querías ver a algo o por lo menos hacer una prueba, a ver si el sistema estaba bien, podías tomar uno al azar y podías comparar, pues, pero normalmente era muy preciso. ¿Ok? De todas maneras, el sistema también, cuando uno subía los currículum, te decía si podías aplicar o no. Te permitía subir el currículum, pero si algo le faltaba, le decía que no era posible subir porque le faltaba. Porque le faltaba Eso algún también. elemento importante que estaba definido en la inteligencia artificial, ¿cierto? Exactamente. En Colombia también se veía lo que era CompuTrabajo y aquí he visto trabajo.com. Trabajo.com también lo tiene. Ok, entonces esta es la primera fase, la preselección a través de un análisis de la síntesis curricular. Me preselecciona las cantidades y yo lo que hago es revisar eso nada más y no los 15 y los 20 que me habían enviado. Listo con esa parte. Muy bien. Luego viene, una vez que tienes eso, hace una entrevista preliminar, que esa entrevista la hace Recursos Humanos ¿para qué? Un poco para revisar y validar un poco lo que hay en la síntesis curricular, hacer unas preguntas muy precisas, muy amplias, que nos permiten un poco dar una aproximación a la información que tú tienes en la síntesis curricular y validar esa información. Normalmente eso se había hecho antes a nivel de una llamada telefónica o en algunos casos hace tiempo se hacía presencial igualito. Pues, entrevista preliminar con recursos humanos era la primera entrevista. Con la síntesis curricular en manos, te revisaban, te preguntaban, te hacían todas unas preguntas, verificaban las razones por qué te habías retirado de los puestos de trabajo, los salarios anteriores, bueno, todo lo que tú puedes colocar en alguna síntesis curricular. Actualmente se hace a través de una llamada telefónica o la puedes hacer una entrevista preliminar a través de la plataforma que estamos viendo ahorita, Zoom, o cualquier plataforma que te pueda dar una entrevista. Eso es lo que se está haciendo ahorita. ¿Por qué? Porque eso te minimiza tiempo, costo, traslado y de alguna forma avanzas más rápido y vas descartando personas dentro del proceso. Entonces, como dijimos anteriormente, este proceso de selección es un proceso de eliminatorio. En cada una de las fases vas eliminando personas, ¿ok? Se van quedando. Y así sucesivamente hasta que le presentas a la unidad cliente los 2 o los 3 candidatos para que la unidad cliente pueda seleccionar. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe. Seguimos. Ok, luego viene la entrevista de selección. Ok, esa entrevista de selección la hace Recursos Humanos en una primera instancia, aunque te hice una por teléfono, pero ahora vengo y te llamo ya porque si pasaste la síntesis, me diste buen feeling cuando hablamos por teléfono, digo, bueno, vente a una entrevista. Ok, entonces estos tipos de entrevistas pueden ser la preliminar que hicimos o ya la de selección, que comienza ya un proceso de selección que la puede ser Recursos Humanos.
Hay entrevistas individuales y también hay entrevistas colectivas. ¿Quién ha participado en entrevistas colectivas donde todos los participantes participan en la entrevista? ¿Quién ha tenido esa experiencia? Yo, Ajá, dime, Karen, ¿cómo fue? Cuéntanos. la verdad, súper aburrida porque tenía que escuchar las respuestas de todos los demás y no estaba ni ahí, Ok. sinceramente. Y ¿Cuán- larga, súper larga. ¿Cuántas personas había más o menos? 8, 9. 8, 9. ¿Y las preguntas, recuerdas algunas para ver por qué te aburrías? Las respuestas, o sea, las preguntas eran ¿por qué quieres este trabajo? ¿O cómo crees que puedes contribuir en este cargo? O las típicas preguntas que te Ok, hacen en muy la bien. selección. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tipo de entrevista colectiva? Un poco me permite ahorrar tiempo, ¿cierto? Y me permite ver las diferentes actitudes de todos los participantes al mismo tiempo y poder ir comparando el tipo de respuesta, la forma de expresión, la capacidad de análisis, la experticia, si de alguna forma podía haber algún elemento técnico que podía evaluar y me podía permitir hacer una evaluación grupal. Y obviamente cuando tú haces ese tipo de entrevista colectiva vas a ver que personas sobresalen y otras se quedan atrás. Entonces tú puedes comparar rápidamente y con más certeza puedes decir, mira, de este grupo, de lo que hice la entrevista colectiva, mira, me voy a quedar con los otros 6, chao, para afuera. ¿Por qué? Porque pudiste comparar de inmediato. Entonces si lo haces uno por uno, después se te olvida lo que pasó el otro. Entonces cuando haces esa entrevista colectiva, tienen ese objetivo. Y también cuando haces esa entrevista colectiva, dependiendo del tipo de puesto, tú puedes colocar una simulación, lo puedes dividir en grupos y le colocas un caso de simulación para que la gente lo resuelva y tú vas evaluando al grupo en la medida que están actuando sin que ellos se den cuenta. Tú lo pones a trabajar con un caso y están los psicólogos o el analista de recursos humanos está evaluando a cada persona, le coloca un número a cada uno, el número 1, 2, 2, para que la gente se identifique y le estás evaluando integración al grupo, capacidad de liderazgo, comunicación, asertividad, todo lo que puedas ir evaluando por grupo y al final puedes tener también otra preselección en esa entrevista. ¿Quién ha participado en una entrevista de ese estilo? ¿Qué es más específica? Pregunto. Yo, ¿Quién es yo? Valeria Bravo. Dame, Valeria, dime. Cuéntanos. Yo en Nestlé tuve una entrevista así, en grupal. ¿Ok? No éramos, no sé, 20 personas y nos hicieron hacer grupos de 4 ¿Ok? y nos hicieron debatir entre nosotros. Perfecto. Y van evaluando, ¿cierto? Sí, iba una persona que iba como en los puestos, en las mesas, escuchando el debate que teníamos entre todos. Ok. Y al final se hace una selección en función de qué? De una lista de cotejo que ya la gente de recursos humanos puede tener lista dependiendo del tipo de puesto y del perfil. Ya saben lo que van a revisar o lo que van a evidenciar en esas reuniones, en esos debates, quiénes son los líderes, quiénes tienen mayor capacidad de influencia sobre el otro. Todo eso se va evaluando y dependiendo del tipo de puesto, tú realizas la simulación o el caso de estudio y defines una lista de cotejo que te permite ir evaluando a los participantes. ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Vamos rápido? No, está bien, profe. Está bien. No, vamos bien, profe. Vamos bien y preciso. Ok. Luego vamos, aquí también se seleccionaron algunos, se quedaron unos en el camino, ¿cierto? Luego vamos con los test psicotécnicos. ¿Ok? Estos test psicotécnicos, vuelvo y repito, todas las evaluaciones que se pueden aplicar se diseñan en función de qué, de perfil del puesto. No es que le voy a aplicar todas las evaluaciones a todos los puestos, señores. Eso es costo, eso es rapidez, eso es ser más preciso en lo que quiero evaluar. Entonces, hay unos test psicotécnicos que tienen que ver con capacidad verbal, capacidad numérica, espacial, rapidez perceptiva, memoria, atención. Y eso se evalúan a través de unas pruebas que también antes se hacían de manera manual, señores.
ahora también se hacen de manera automatizada. Te mandan un link a tu correo o lo haces en la misma empresa en un computador. Lo haces ahí, automáticamente te dan un tiempo y cuando termina esa evaluación de los puntos que la empresa esté evaluando, dependiendo de tu puesto, si es capacidad numérica, hay algunas que son estándar que se aplican a todos los puestos, otras que van variando y se van sumando dependiendo del tipo de puesto. ¿Ok? Entonces, una vez que termina la prueba, automáticamente el sistema o el software te genera un informe de inmediato, con los resultados, con gráficos, con todo, con recomendaciones, todo. Antes se hacían manual, recuerdan que era con un reloj. Empieza la prueba 1, tanto, 10 minutos, te quitaban la prueba, alto, déme la prueba, te ponían otra, ¿ok? Eso era en los tiempos de los años 1600, ¿recuerdan? ¿Recuerdan esa Sí, canción? profe. ¿Ah? Sí, profe. En los años 1600, ¿ok? Entonces, eso es en esa época, por ahí en los años 1600. Ya eso cambió y se hace automatizado. Automáticamente tienes un informe al otro día en tu oficina con todos los resultados de todas las personas que pudieron haber presentado esa evaluación. Ahí también suma gente, se queda gente y vamos avanzando, ¿cierto? Luego vienen los test de personalidad. También hay otro, pues, este te lo hacen los psicólogos. Ahí evalúan algunos gestos o rasgos de personalidad, como la ansiedad, el autocontrol, la independencia, emociones, la parte de agresividad, dinamismo, influencia. También hay unos tipos de exámenes que tienen que ver con eso. Esos exámenes actualmente también están automatizados, señores. Olvidémonos de los años 1600, como dice la canción. Entonces, todo esto es automatizado. Es otro test y obviamente te voy a aplicar esos nombres de esos test dependiendo de el puesto y lo que exige el puesto. Hay unos que son estándar que se realizan para todos los puestos y otros que van exclusivos dependiendo del puesto. ¿Vamos bien? Luego vienen otros test que son test de competencias. ¿Ok? Entonces, estos evalúan todo lo que tiene que ver con la motivación y la parte psicológica y cómo estás orientado a la tarea. ¿Ustedes recuerdan las tres palabras que utilizamos en la escuela de comercio cuando hablamos de competencias laborales? Que hablamos del saber hacer y el saber ser. ¿Recuerda que lo vimos en el primer semestre? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Exactamente. Entonces, este triángulo es para evaluar competencias. Es el saber, es cuando tú tienes los conocimientos precisos, teóricos, procedimentales para ejercer un puesto. Luego viene el saber hacer, es cuando tú puedes demostrar a través de ese conocimiento de realizar una tarea en la práctica, en el sitio del suceso. Es cuando evidencias que conoces y puedes hacer. Y por último, es el saber ser, que es cómo la persona se comporta como ser humano, la calidad personal que tenga, la calidad humana, la comunicación, el trabajo en equipo, la integración, el manejo del cambio, toda esa parte humana que el profesional debe integrar. Entonces, cuando hablamos de esas competencias, de tres competencias, se basa en eso, el conocer, el saber hacer y el saber ser como ser humano dentro de un proceso. ¿Estamos bien? Eso también genera una preselección. Ahí se va quedando gente en la práctica. Y algo muy importante, ¿qué hace recursos humanos? Recursos humanos ya tiene indicadores de 100 personas para los puestos A o los puestos B, cuántas personas califican al final. Y ellos saben, entonces, si me califican 10 o 20, yo tengo que reclutar una cantidad que me permita llegar al indicador. ¿Me estoy explicando con esta comparación? Sí, profe. Ok, entonces, como ya yo tengo mi indicador, mi KPI, yo digo, bueno, para yo llegar a 5 personas que me lleguen al final, ¿cuántos tengo que tener reclutados al principio para yo poder tener 5 al final? Ese numerito ya lo tiene recursos humanos. Entonces, de alguna forma, ellos captan una cantidad importante en el reclutamiento de candidatos porque saben que en el camino se le van a quedar y los indicadores o el KPI te va a decir que de esa cantidad tu estándar o tu KPI es un 10 o un 15% de las personas que reclutaste, las que quedan son un 10, un 15%, un 20%, dependiendo del KPI que tú tengas. Y eso se hace también por tipos de puestos. ¿Estamos bien?
Seguimos. Sí, profe. También te hacen unos test de conocimiento. ¿A quién le han hecho test de conocimiento? O una prueba de conocimiento, que puede ser de manera práctica o puede ser de manera teórica. ¿Quién ha tenido una prueba práctica en un almacén, en un proceso de selección que le hayan realizado? A ver si hay una experiencia. O escrita en un salón. Pregunto. ¿Nadie? Yo, profesor, Dime, Yosimar, cuéntame esa experiencia. eh, para postular a CCU, en algún momento tuve que hacer una prueba de conocimiento, pero Ok. yo creo que mezcló los dos tests, el test de conocimiento y el test de personalidad, porque en la prueba de conocimiento nosotros teníamos que desarrollar una prueba en ciertos minutos donde nos medían la presión y aparte si es que sacamos bien los cálculos. Entonces teníamos que terminar ese test en un corto tiempo y teníamos que desarrollarlo bien. Entonces yo creo que con eso evaluaron si es que nosotros podíamos trabajar bajo presión y aparte otros como si es que teníamos los conocimientos para poder postular al cargo. Los teóricos, ¿cierto? Sí, Entonces hubo conocimientos teóricos y hubo práctico porque tuviste que realizar procesos para obtener un resultado. Pero, sí. profe, ¿quedó de planta Yosimar o no? Profesor, no, lo pongo al contexto, es que él es mi un compañero de trabajo. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces Sí, fíjate pues, que no, sí que- entonces sí quedó Yosimar. Un aplauso para Yosimar. Bueno, que hizo su cosa bien bajo presión y estaba claro. Entonces tenía claro Creo que quedó en Santiago Sur, parece. Ok, está bien. Entonces, saber, el conocer, el saber hacer y el saber ser. Excelente. Está ganando como 3 palos, profe. Más o menos, ¿verdad? Sí. Bueno, felicitaciones. Ok, una vez que tenemos listo esos test, al final ahí podemos ir descartando personas, ¿cierto? Igualmente, vamos descartando. Luego viene el examen médico, señores. Esto es básico, ¿cierto? Hay empresas que no hacen exámenes médicos, para nadie. ¿Ok? Hay empresas que sí lo hacen y los exámenes médicos se hacen en función de qué? En función del perfil del puesto. Y no es que le voy a hacer todos los exámenes a todo el mundo igual que las pruebas, sino voy a hacer exámenes médicos dependiendo del tipo de puesto. Por ejemplo, personas que trabajen en altura. ¿Ok? Si trabajas en oficina, a lo mejor no te hago o solamente un examen sencillo, que es una prueba del perfil 20, donde te hacen todos los exámenes de sangre, todas esas cosas básicas. Orina, sangre y ese, más nada. Dependiendo del tipo de puesto, le van agregando exámenes a ese puesto de trabajo para la persona que lo va a ocupar. ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. ¿A quienes le han hecho un examen diferente? Los que han trabajado en altura, ¿qué tipo de examen le han hecho desde el punto de vista médico? A ver, si hay alguna experiencia. A mí me hicieron el examen de equilibrio. Ok. ¿Cómo lo hicieron, Héctor? Si nos puede dar una información más o menos cómo fue. Por ejemplo, hacen